Pues sí, justamente ahí está la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz. Miren nada más la extensión. Obviamente desde acá quiero tomar un primer video porque quiero hacer algún señalamiento importante con respecto a la arquitectura militar. Lo que nosotros estamos viendo es un perfil muy bajo, muy bajo, que tiene que ver con una fortificación del siglo XVII definitivamente. Y tiene que ver obviamente con la función que debe de cumplir, que es la de guardar el camino. De hecho, la historia es la siguiente. Resulta que los ingleses habían llegado a la isla de Cuba y le habían quitado el control a la corona española de la isla de Cuba. El virrey de la Nueva España se sintió amenazado y le pidió al rey que mandara a alguien para construir una fortaleza de tierra adentro, o un fuerte, un lugar donde resguardar a las tropas. Y bueno, resulta que hacia allá se encuentra Veracruz, aquí está Perote, bueno, es más bien, Perote está de este lado, el poblado de Perote, Veracruz, está de este lado, y hacia allá se encuentra la Ciudad de México. Bueno, justamente en este lugar, por su climatología, por todo lo que representa el llano, se eligió este lugar para erigir la fortaleza de San Carlos. Y bueno, aquí lo primero que debemos de ver es, tenemos un perfil muy bajo, obviamente, esto es por cuestiones militares tácticas, y el talud que te recibe el nombre arquitectónico de glacis. El glacis es este talud, bueno, más adelante se los voy a mostrar y les voy a decir para qué funciona el glacis. Cuerpo de guardia, justamente el lugar previo a ingresar a la fortaleza de San Carlos, por dentro del glacis. Miren, esto es dentro del glacis. Aquí tenemos dos estatuas de dos personajes que al final les voy a platicar de qué cosa se trata esto, o más bien de por qué están ahí esas dos estatuas, ¿va? Entonces, bueno, aquí está, repito, miren, allá está, tenemos el lugar almenado, y vamos a entrar precisamente a lo que es ahorita la fortaleza de San Carlos por una arcada. Ahorita seguimos. Pues bueno, estamos en el foso, justamente foso seco. Una de las fortalezas construidas con estas características, foso seco. Aquí tenemos una fuente que era la fuente para los caballos, para darle de beber a los caballos. Y curiosamente, allá a las faldas del cofre de Perote, bueno, va por acá, ahí, hacia allá hay un lugar que se llama Caja de Agua, un lugar donde llega el agua del deshielo del cofre de Perote. Bueno, hay un surtidor, es decir, hay una tubería que desde la caja de agua hasta acá, hasta aquí donde está la fuente, y allá adentro en las dos cisternas, esta fortaleza tiene dos cisternas, ¿vale? Allá en la fortaleza, dentro de la fortaleza hay dos cisternas y están llenas precisamente, o se llenaban con agua de caja de agua. Las murallas en declive, en talud, lo mismo. Una situación para defensa, y que en caso de que hubiera algún tipo de ataque, como se disparaban bolas de cañón, es decir, las balas de cañón eran esferas metálicas, si pudieran hacer alguna vez impacto, entonces debería de tener esta inclinación la muralla para que tuviera el menor daño posible la muralla. Justamente allá estamos viendo un lugar bastante histórico, ahorita les voy a contar el porqué, y es un baluarte, un reducto, ahí el que está de este lado, estaba cerrado al público. Estuvo cerrado muchos años al público, no sé si ahorita se puede abrir. Pues bueno, ante las puertas de la fortaleza de San Carlos. Más adelante le mandaron a poner, cuando ya el México independiente, le mandaron a poner aquí a la fortaleza, y le mandaron a poner la insignia del México independiente. Aquí se albergó el primer colegio militar, fundado allá en el año de 1823. Perote es cuna del colegio militar. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Justamente ahorita ya tiene esta plancha de concreto, pero en realidad lo que aquí había era un puente levadizo, es decir, se podía quitar y poner un puente pues de madera. Definitivamente allá lo vamos a ver si podemos acercarnos a ver. Ahí, justamente ahí, mis queridos güeros, ahí abajo de esa como traje de piedra, ahí están las poleas con las cuales se subía y se bajaba el puente levadizo. Se perdió este puente levadizo, ya tiene bastantes años que ya se perdió, y pues bueno, construyeron esta parte que es ya de concreto. Entonces, pues bueno, aquí vamos a entrar a la fortaleza de San Carlos,
Y lo primero que nos vamos a encontrar al cruzar las puertas de esta fortaleza es el patio de honor. Justamente el patio de honor, su planta es una planta cuadrada de la fortaleza. Y miren nada más lo que les decía, ahí están las poleas donde ahí están, las poleas en las cuales estaba descansando las cadenas que subían y bajaban el puente levadizo. Por ahí venimos, esa es la entrada, justamente. Y allá están los dos soldados de guardia, que al rato les voy a platicar su historia. Y pues bueno, definitivamente, mis queridos güeros, aquí en este lugar, lamentablemente perdió la vida el presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, en la enfermería de este lugar, porque pues él padecía ataques epilépticos. Justamente el túnel para llegar al patio de honor, justamente acá, la fecha 1775, recordemos que tardó 7 años en construirse, terminó de construirse en 1770. Aquí tenemos un amplio pasillo que recorre toda la periferia de lo que es la fortaleza de Perote, pero vamos, por dentro de las almenas. Y acá arriba justamente están las almenas, es decir, donde la tropa podía disparar en caso de que hubiera algún ataque. Entonces, vamos a entrar, fíjense, este es el patio de honor. El patio de honor. Y lugar donde se pasaba la revista del cuerpo, donde se pasaba la revista de todo el ejército. Es bastante imponente entrar a un lugar como estos, mis queridos güeros. Definitivamente, qué acertada la decisión de construir aquí un museo, porque, pues déjenme decirles que ha sido de todo, fue colegio militar, fue cárcel. Pues definitivamente, miren, mis queridos güeros, estamos en lo que fue parte de la armería, creo yo, o no sé, parte pues esto es dentro del castillo, definitivamente. Aquí podemos ver este artefacto, que era precisamente el lugar en donde se ponían las antorchas para iluminar este espacio. Miren nada más. Y bueno, cuando esto fue cárcel, aquí en este lugar precisamente albergaban aproximadamente a 50 o 70 presos. Vamos a salirnos un poco para que lo veamos. Esto es nada más ni nada menos que, pues bueno, un castillo, una fortaleza. Aquí es donde el ejército, fue diseñado para que el ejército pudiera transportarse rápidamente en caso de un ataque. Pero pues bueno, ocuparon estos espacios para volverlo esto una cárcel. Funcionó como cárcel muchos años, déjenme decirles, no nada más fue algún tiempo, ¿no? Fueron muchos años en los que se ocupó como cárcel. Pues justamente las cocinas del castillo, las cocinas de la fortaleza, y con el paso del tiempo se siguió siendo como cocinas, incluso cuando esto fue una cárcel, aquí estaban las cocinas precisamente. Miren, lo curioso del asunto, pues la humedad definitivamente, miren, ahí hace presa fácil de la piedra. Y pues bueno, todavía quedan ahí algunos vestigios de cuando esto era cárcel. Miren nada más, qué curioso. Sí, pues miren nada más, esto es el patio de honor, justamente patio central, un lugar donde evidentemente se podían rendir honores a cualquier autoridad, ya sea militar o política de la época. De hecho, justamente la idea de construir una fortaleza en los llanos de Perote era el hecho de poder resguardar el camino real que venía desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Y se buscó este lugar porque, pues bueno, era un lugar llano. De hecho, cuando el brigadier empezó a buscar el espacio para construir la fortaleza, él buscó en el camino que va de Veracruz a México pasando por Perote, y del que pasaba también por Orizaba, y decidió que precisamente aquí en Perote, Veracruz, se hiciera
el emplazamiento de la fortaleza de San Carlos. Repito, tardó 7 años en construirse, terminó de construirse en 1777. Este es el patio de honor, justamente donde pues obviamente allá arriba estaban los cuartos de la oficialía, y donde pues bueno, albergaba un regimiento bastante grande. Se pudo haber albergado en este lugar porque recordemos que España, la Nueva España, más bien España en sí, tenía miedo de que los ingleses les fueran a robar el territorio como ya lo habían hecho en Cuba. ¿Se acuerdan cuando les había hablado precisamente de las cisternas? Bueno, ahí está la cisterna, una cisterna, y aquí hay otra cisterna. ¿Qué podría ser de un ejército sin agua? Pues evidentemente nada, ¿verdad? Pues bueno, para que hubiera víveres y hubiera agua suficiente, se hicieron las cisternas. Pues nos encontramos justamente aquí donde están las cisternas. Miren, ahí está lo que era lo que fue o son el espacio de las cisternas construidas desde 1777. El agua que llegaba hasta aquí llegaba desde Caja de Agua, que está a unos cuantos kilómetros de aquí, que fue traída precisamente en un embalse subterráneo, es decir, que si hubiera habido algún asedio a la fortaleza, no habría la posibilidad de que les cortaran el suministro de agua, porque es subterráneo el hecho de que llegue el agua hasta acá. Y pues hay dos grandes cisternas precisamente abastecidas. Miren, ahí está, ahí tenemos una cisterna y no se logra ver, pero bueno, ahí está ahí está, creo que sí se llega a ver un poco. Ahí está, precisamente para que vean que desde ahí, ahí entraba el agua, venía desde Caja de Agua, venía hasta acá el agua, precisamente para poder abastecer a la fortaleza y obviamente pues a las personas que estaban aquí cuidando el espacio. Vamos a entrar a uno de los lugares más impresionantes para mí en esta fortaleza, y es nada más ni nada menos, mis queridos güeros, que la famosísima capilla. ¿Qué sería de un cuerpo de guardia? ¿Qué sería de un cuerpo de guardia sin una capilla donde se oficiaran misas? Recordemos que todo el mundo era católico en aquella época. Yo no podía haber vivido en aquella época porque inmediatamente me hubieran mandado a la Inquisición por ser un hereje, pero pues bueno, aquí todos eran católicos, entonces escuchaban misa antes de entrar en batalla o antes de hacer un viaje, en fin. Y probablemente a don Guadalupe Victoria aquí le habrán hecho alguna misa cuando falleció. Ahorita vamos a ir para allá precisamente, miren, vamos a entrar aquí, lo que sería pues quizás la sacristía. Desconozco el funcionamiento original de este espacio. Yo me imagino que sí, porque bueno, aquí tenemos una hornacina dedicada, yo me imagino, a algún santo, y una vista del patio. Y curiosamente, miren, allá arriba todavía un poco de la pintura que se pudo conservar desde la época de la independencia hasta nuestros días. Al fondo, el patio de honor, cuerpo de guardia, bueno, no cuerpo de guardia, no, perdón. Al fondo, el patio de honor, arriba, un pequeño coro, justamente. Para adentrarnos un poco en la arquitectura eclesiástica, este espacio donde está, la parte de arriba es el coro, y esta parte de abajo se le conoce con el nombre de sotocoro. Bueno, aquí está la capilla de la fortaleza de San Carlos, justamente, y pues bueno, ahí está, muy austera la capilla, como corresponde a una fortaleza, a un lugar dedicado precisamente nada más a la guerra, definitivamente. Miren, todavía se conserva parte de lo que es el entrepiso original, es decir, está hecho en un procedimiento constructivo a base de muchísimas vigas de madera, y arriba un enduelado que mantiene precisamente un entrepiso. Toda esta parte de lo que es el cuerpo central de
de la fortaleza de San Carlos, o lo que pudiera haber sido incluso las habitaciones o los cuartos de oficiales, está construida de esta manera. Les decía, ha sido muchas cosas la fortaleza de San Carlos. Más adelante les voy a hacer toda una mención de todo lo que ha sido la fortaleza de San Carlos con el paso del tiempo. Pero durante muchos años estar en la fortaleza de San Carlos era sinónimo de estar preso. Entonces, pues bueno, fue cárcel, evidentemente, fue cárcel muchos años, y todo esto fue empleado por los presos. Se supone que también estaban divididos los presos de acuerdo a su categoría en cuanto a posición económica. Miren, aquí tenemos otra parte muy interesante. Todo esto cada una de las pequeñas puertas que ustedes ven eran celdas en aquel entonces, no cuando se construyó la fortaleza, sino cuando se ocupó como cárcel. Eran celdas donde se guardaban aproximadamente de entre 50 a 70 presos en cada una de estas pequeñas celdas. El clima aquí en Perote es muy frío, muy seco, hace muchísimo frío. Entonces no quiero ni imaginarme el terror, el miedo, ¿no? Y el suplicio que era estar en una de estas cárceles, en una de estas celdas, con 70 hombres, o 70 compañeros, pues, y con los fríos de diciembre en un lugar donde, pues, vean, es pura piedra, definitivamente, véanlo nada más, pura piedra. Y, pues, bueno, afortunadamente ya ha dejado de ser cárcel esto, y ahora es, pues, es un museo. Allá al fondo, el cofre de Perote, la parte superior del cuerpo central de la fortaleza y el patio de honor. Justamente, una maravilla de la ingeniería militar del siglo XVII, siglo XVIII. Justamente, mis queridos güeros, un lugar bastante difícil. De hecho, déjenme decirles que estamos en un cuarto, lo que sería un cuarto de oficiales. Como el lugar es muy frío, este cuarto tenía una chimenea. Miren, esto es un espacio donde vivían los oficiales en aquel entonces, en la época en que fue construido la fortaleza. Les repito, 1777 se termina de construir, y obviamente no para todos, solamente para la gente rica, una chimenea. Miren, ahí está la chimenea, ahí está el espacio, para que vean cómo funcionaba este lugar. Un cuarto de oficiales, definitivamente. Aquí era la habitación donde algunos de los oficiales de la plaza vivía. A diferencia de los otros soldados, ¿no? Los soldados rasos o los soldados de infantería, que pues bueno, ellos vivían en unos lugares no tan agradables. De hecho, ahorita voy a uno de esos lugares. De la época del virreinato, ya después le mandaron a poner los lugares en las... Estos espacios triangulares se llaman pechinas, donde precisamente desplanta la cúpula. Esos lugares triangulares se llaman pechinas, son 4 pechinas. En las iglesias normalmente están ahí los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o las 4 formas que adquiere, o los 4, no sé cómo llamarlo, las 4 características de Jesucristo, que es león, que es toro, que es cordero y que es hombre. El león de la tribu de Judá, el toro no recuerdo por qué, pero es león de la tribu del cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, el hijo del hombre y el toro, ¿no? Te dije que son esos 4. Bueno, aquí obviamente no podían estar porque esto no es religioso, pero aquí en las pechinas, cuando se ganó la independencia, le mandaron a poner precisamente quitar lo que tenía la corona española y poner los símbolos de la República Mexicana, el México independiente. De hecho, ahí se ve un poco y eso sí debe ser original, porque se ven los escudos de armas y se ven se ven las águilas, justamente. ¿Mande? La que
se ve mejor es aquella, sí, justamente, pero no tiene nada que ver ya en la corona, ya la corona española pues ya había dejado de funcionar. Justamente, como les decía, una fortaleza de planta cuadrada y con reductos en forma de rombo, como diamante pues, en cada una de las esquinas. El mejor diseño que se pudo haber tenido en aquel entonces para un cuerpo de guardia, obviamente, para poder cuidar un lugar. Definitivamente es una fortaleza, de las primeras fortalezas de tierra adentro. Desconozco si haya otra en México, definitivamente, para que les voy a echar mentiras, pero definitivamente es la única que conozco de tierra adentro. Conozco una de la más cercana que hay aquí sería San Juan de Ulúa, pero pues bueno, esta está en el mar. Y pues bueno, esta escalinata lleva precisamente a la zona de las almenas. No podemos entrar, está aquí, bueno, la zona de las almenas, definitivamente. Hacia allá hay un espacio donde en la entrada vimos los cañones. Bueno, ahí por aquí se sube hacia la parte de las almenas. Ahí es donde tenía que subir la guardia que hacía la ronda, definitivamente, que gritaba cada cierto tiempo quién vive cada vez que se me acercaba alguien. Hechos históricos. Fray Servando Teresa de Mier y Javier Mina, que fueron encarcelados en la época del virreinato por pensar que México debería ser independiente, estuvieron encarcelados aquí, justamente cuando esto era el reducto de los españoles en la época del virreinato. El 21, esto fue más o menos allá antes de 1823, antes de 1810, cuando empieza la guerra de independencia. Antes de esto, Fray Servando Teresa de Mier y Javier Mina estuvieron presos aquí. El 21 de marzo de 1843 muere aquí, en la enfermería de este lugar, muere precisamente don Guadalupe Victoria, primer presidente de la República del México Independiente. En 1863, durante la intervención francesa, se intentó volar el fuerte, la fortaleza, porque se pensaba que podía caer en manos de los franceses y probablemente lo ocuparan como un reducto para avanzar hacia la invasión. Y se colocaron varias cargas en uno de los fortines, uno de los reductos que trae allá. Se los voy a enseñar más adelante, así de lejos. Y resulta que volaron las cargas, detonaron la dinamita y no le pasó nada a la fortaleza. La fortaleza siguió acá, solamente se cuarteó un poco el lienzo de aquel lado, pero pues obviamente no sigue en pie. Resulta que para que no pasó eso acá en Perote, estamos a 2,5 kilómetros aproximadamente, no, quizá menos, a lo mejor como 1800, 1,8 kilómetros a 200 más o menos, y resulta que allá sí se cayeron casas, se rompieron vidrios, e incluso dicen que la explosión se llegó a oír hasta las vigas de Ramírez, y curiosamente la fortaleza continuó en pie. En 1868 se levanta en armas la plaza de Perote en contra del presidente de la República, don Benito Juárez. Fue aplazado brutalmente la rebelión y continuó siendo fortaleza y bastión de la República en aquel entonces. Y a final de la Segunda Guerra Mundial, aquí, mis queridos güeros, déjenme decirles que fue definitivamente un campo de concentración. Aquí estuvieron presos algunos ciudadanos de las potencias del eje, que recordemos que en la Segunda Guerra Mundial eran 3 grandes potencias las que estaban en guerra y que México le declaró la guerra a las potencias del eje, que eran, el eje se llamaba Eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, estaban en guerra Alemania, Italia y obviamente Japón, los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, definitivamente esto es una de las cosas más interesantes que podemos encontrar. Es una joya arquitectónica, es una joya de la ingeniería militar, definitivamente. La fortaleza de San Carlos. Les repito, se empezó a construir más o menos allá en el año de 1762, fue cuando los ingleses invaden Cuba. El virrey de la Nueva España, Joaquín de Montserrat, le pide al rey que por favor mande a quien haga la construcción, y llega a México efectivamente el brigadier de ingenieros Manuel de Santiesteban, que es el que diseña la plaza. Es una fortaleza de planta cuadrada, es decir, solamente tiene 4 lados y en cada una de las esquinas tiene un reducto de tipo
en forma de diamante, lo cual le permite ver hacia todos lados. Es decir, no había un punto ciego en el camino en el cual se pudiera apostar alguna tropa enemiga. En 1777, siendo virrey de la Nueva España, Antonio María de Bucareli y Ursúa, Antonio María de Bucareli y Ursúa, se termina de construir la fortaleza de San Carlos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, después de que fue campo de concentración, se convierte en una cárcel, y terminó siendo cárcel más o menos por allá del año 2007, me parece, tengo entendido. Fue cuando dejó de ser cárcel, sí, fue en el 2007 que dejó de ser cárcel y se convierte ahora en un museo. Es una parte histórica, definitivamente, más allá de cualquier cosa, es una cuestión muy histórica. Manuel Paino, en su libro de Los bandidos del Río Frío, narra precisamente cómo las carretas que viajaban con mercancía desde Veracruz hasta México eran asaltados en ciertos parajes. Para evitar esto y para evitar una invasión, evidentemente es que se construye este lugar. Un lugar donde se almacenaban víveres, se almacenaban pólvora, se almacenaban obviamente tropas. Recordemos que, por ejemplo, cuando ya habríamos hablado de la ex hacienda de Coactotolapan, la ex hacienda la ex hacienda de la Gloria, ahí precisamente había depósito de minerales, oro, plata, en menor cantidad, pero sí había. Y lo mismo en la hacienda de Zacatepec. No pudimos pasar a la hacienda de Zacatepec porque ahora evidentemente ya es propiedad privada y esa sí está cuidada, pero lo mismo sucede tanto en Zacatepec como en Coactotolapan, un lugar donde había tropas, porque en aquel entonces, en la época del virreinato, se guardaban materiales y minerales muy preciosos. Entonces, pues bueno, aquí llegó a pasar exactamente lo mismo. Vamos a irnos de aquí porque evidentemente se terminó la clase y nos vemos en la siguiente.